Bienvenidos amigos. Se nos está calentando un poquito la estufa, pero queremos hablar del tema para que nos vayamos entendiendo a ver qué áreas están un poquito más calientes que otras. Bienvenidos a Mundus, vistazo mundial desde un punto de vista holístico, como siempre. Vamos a empezar con las preguntas medio picosas, a ver cómo aquí nuestro analista internacional empieza a agarrar aquello con las pinzas y nos lo empieza a explicar. Ucrania, Rusia, Estados Unidos e Irán. Conexiones ocultas, cierre del estrecho de Hormuz y Bab el Mandeb, Turquía bajo su propia agenda. ¿Está Europa a salvo de la guerra? Bienvenido DS, gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo estás? Mira acá con, no sé, viendo a ver cómo armo el rompecabezas, que lo tengo un poquito desarmadito, pero lo tengo, que es lo importante. Aquí muy contento de tenerte de vuelta después de un par de vacacioncitas forzadas, pero al fin y al cabo ya estamos aquí de vuelta. No sé si hay, no, mira, sí, vacacioncita forzada, no te lo voy a negar. Este, En partida doble, ¿no? Pero bueno, de partida doble. ¿Para qué decir que no? No funciona como cuando tú eres un niño. claro, claro. O sea, yo recuerdo a mi mamá cuando era niña ya iba a un hospital y la atendían perfectamente, a un hospital en Venezuela. Funcionaba de las mil maravillas. Hoy eso es impensable. Y no es solo por la corrupción, ojo, porque es que el problema es que estamos generalizando. Sí, hay un problema de corrupción. El problema es que les hago una pregunta a todos los que están en sus audiencias. ¿Cuándo fue la última vez que en sus ciudades construyeron un hospital? Pero ¿cuándo fue la última vez que en sus ciudades construyeron un centro comercial? Vienen Entonces, varias fechas a mi cabeza con esa segunda eso es lo pregunta. que te quiero decir. Y yo les garantizo, no me importa dónde vivan, no es una falta de respeto, pero ustedes van a ver que en el lab que les va a costar recordar cuándo se construyó un hospital, pero no les va a costar recordar cuándo se construyó un centro comercial o un centro empresarial. Claro. Entonces, ese dinero el Estado lo necesita para invertir, pero el Estado se desmontó por parte de grandes corporaciones. Estos son los globalistas que te vendieron algo y te Esa vendieron. idea, claro. Y, te y la tercera, finalmente me disculpo, la tercera es libre circulación de mano de obra. Eso no se aplica. Eso no se aplica para nada. Entonces, por eso ustedes ven que en este sistema ideal, las fábricas de Estados Unidos se desindustrializaron y se enviaron a China. Las fábricas de Europa, en su gran mayoría, menos, porque Europa medio soportó en manos de los socialistas que la doctrina socialista era totalmente opuesta a desincorporar las plantas y retuvieron más o menos plantas, pero no muchas. Entonces, hoy tenemos una crisis que se está tratando de solventar. ¿Cómo se está tratando de solventar? Ahí es donde ustedes vienen la escucha del reset. El reset tiene que venir. Ujú. Y esto es algo que les digo a todos ustedes. El reset tiene que venir. La pregunta es, hay al menos tres vías aquí para el reset. La primera es de los globalistas, que tienen su Agenda 2030, que ese es su intento de reseteo. La segunda es de este grupo que se hace llamar soberanista, que tiene su intento de reseteo y es lo que estamos viendo en América con Trump. Ese es el intento de reseteo de los soberanistas. Y el tercero, que es el que yo creo que va a pasar, es el que Dios nos agarre confesados. Ese es el que yo creo que va a pasar, porque ninguno de los dos grupos tiene el control. Entonces, ya, y fíjate que nos fuimos por el guión de otra parte, ya estamos entrando en la razón genuina de las guerras. ¿Por qué? Porque hay una reconfiguración del orden mundial. Ya. O sea, si ustedes recuerdan la cantidad de problemas que había antes del COVID, se los voy a recordar. El problema de el problema de las pensiones, porque ningún sistema
político, económico de Occidente puede soportar la carga de las pensiones que tenemos hoy en día. El problema de los recursos naturales, ese es el otro gran problema. Y el crack económico por la desvinculación. Entonces vino este maravilloso evento llamado COVID-19, que yo puedo entender, porque mucha gente lo llamó la pandemia, porque fue demasiado oportuno. Lo planearon mal, pero fue demasiado oportuno, si lo planearon. Por eso es que yo creo que esto va a terminar siendo como Dios nos agarra confesados. Entonces, en la pandemia ocurre el mayor desastre. Y aquí estoy haciendo una pequeña referencia y ustedes lo pueden revisar. Esto, ojo, esto es algo que nadie les está hablando últimamente. Esto se habló brevemente, muy brevemente, por diciembre de 2019, enero de 2019. Cuando cierran las fábricas en China, porque China es el primero que va al cierre total. Cuando cierran las fábricas en China, Occidente está bajo un concepto que se llama financiarización. ¿Cómo les quiere a ustedes pensar que está en eso? Bueno, yo les voy a poner, si ustedes agarran y se van a los años 50, 60, 70, que fue la último gran periodo de crecimiento de Estados Unidos. Estados Unidos tuvo un último gran periodo de crecimiento en los 70. ¿Se acuerdan? Después vino una crisis económica, la OPEP, el abandono del patrón oro y estamos en lo que estamos. Y eso podría ser un programa que podríamos hacer, inclusive específicamente hablando de esto. Pero les estoy dando el resumen. Si ustedes iban, pasaban cosas interesantes. Un trabajador, y háblenlo con sus padres y sus abuelos, un trabajador podía comprar una casa. Cierto, Con una claro, semana de sueldo, menos de una semana de sueldo, tú podías comprar una acción de cualquier empresa de las Nasdaq 500 en las que estaba cotizando. Pero si tú ibas al tope, es decir, a los directivos de cada una de las empresas estadounidenses, a General Motors la corría un ingeniero, a Ford la corría un ingeniero mecánico, a Boeing la corría un ingeniero aeronáutico. Hoy, si ustedes regresan a esas mismas empresas, todas están siendo corridas por economistas que solo les interesa especular en deuda, en claro, financiarización. Ya el rendimiento de las empresas, de las acciones, no está ligado a la calidad de sus productos. ¿Qué pasaba antes cuando Ford ganaba en acciones? Mira, acabamos de sacar este carro que es buenísimo, la Bronco de los años 70, que era un excelente carro, todo el mundo quería comprar ese carro porque era bueno, porque era barato, porque era... Todo el mundo quería comprar eso quiere decir que tengo acciones de la Ford, ahora no. Ahora todo es por especulación, simple especulación. Entonces, esto va camino a un mundo que va a ser crack. Los dos planes, uno es básicamente la reesclavitud, porque ¿cuáles son los grandes soberanistas del mundo? Les voy a nombrar tres y ustedes me dicen los democráticos que son. Xi Jinping, profundamente interesado en las libertades y los derechos humanos y etcétera. El señor Vladimir Putin, que ustedes comprenderán que es una de las personas más tolerantes. Ustedes me van a decir que Vladimir Putin es intolerante. En serio. Y nuestro querido Donald Trump, si ustedes me dudan de la importancia. Entonces, luego, sí me parece que los globalistas, ¿por qué? Porque la globalización, y eso fue donde mucha gente entró en pánico con la globalización, las grandes fortunas, es decir, Bill Gates, Soros, Tesla en ese momento estaba detrás de la globalización, ya no más, por una razón absurda, pero bueno, entendieron que el futuro de la humanidad pasaba por el nuevo hombre de Marx. ¿Por qué? No porque ellos sean comunistas. O sea, si ustedes ven a Bill Gates comunista, honesto. no, no, no,
No, sino porque Marx en El Capital describe el problema fundamental del capitalismo, establece que el capitalismo va a hacer crack mundial y varias veces lo ha hecho, pero va a llegar un momento del crack donde no podemos recuperarnos. O sea, él dice que el crack va a ser tan grande que no va a haber forma de retornar de allí y la sociedad va a ser destruida y reconstruida. Es decir, una revolución francesa más grande. Entonces, él plantea una solución. Esta gente es una gente que no les gusta arriesgar. O sea, contrario a lo que ustedes creen, ellos quieren las cosas sobre seguros. ¿Por qué? Porque la gente millonaria no le gusta arriesgar. Los que arriesgan son los pobres porque no tienen nada que perder. Los ricos tienen mucho que perder. Entonces, Marx plantea, es el único que ha planteado una solución hasta el momento para un mundo postcapitalista. Y esa es la famosa Agenda 2030. La toman y la gente empieza a notar, oye, pero simplemente están hablando, o sea, le hicieron un mercadeo muy bueno a Marx, pero es Marx. Sí, sí. Le Claro, hicieron. Entonces, te dicen cosas. El asunto interesante es que la Agenda 2030 tiene muy pocas cosas económicamente que atajarla. ¿Por qué? Primero porque no se ha puesto en práctica. Ese es el primer punto. Teóricamente, hasta los momentos ha resuelto cada problema que ha enfrentado teóricamente, pero es que es maravilloso la teoría. O sea, la teoría es maravillosa porque llevarla a la práctica es otra cosa. no es tan sencillo, definitivamente, no lo No es es. Y sencillo, los eso. resultados no son tan manejables, manipulables o controlables. Pero, ojo, es un cambio que tenemos que enfrentar porque este colapso viene. Es que ya nos cayó encima. O sea, ya ahí no hay mucha Lo vuelta que estamos, darle al lo tema. estamos viendo, lo Claro. estamos viendo. Es como el aguacero que lo vemos venir, va a venir. Exacto. Cuando ves la pared de agua frente a ti, abre el paraguas. Sí, Entonces, esta gente lo que está hablando es de reconfigurar las economías en lo que se llama una regionalización. ¿Qué es lo que estoy hablando? De la respuesta de los soberanistas. Están hablando de una regionalización. Entonces, esto es lo que mucha gente llamó el espíritu de Anchorage. El espíritu de Anchorage era un concepto que a ustedes les va a sonar mucho que se llama espacio vital. Espacio vital quiere decir que cada economía necesita un espacio vital. Y es de nuevo, a esta gente no le gusta mucho arriesgar. Ellos están tomando simplemente patrones conocidos y replanteándolos, reajustándolos. Entonces, Estados Unidos tenía su eje de influencia, que era el gran Estados Unidos, esos grandes mapas que Donald Trump planteaba, donde se llegaba prácticamente hasta Centroamérica, el Canal de Panamá, Venezuela. Hoy Estados Unidos está apostando a llegar hasta la Patagonia. Le entrega el control de Europa a Rusia y China se queda con Asia y Medio Oriente. Y África sería una zona en disputa. Porque África no tiene una institucionalidad tan grande que pueda, lamentable, o sea, lo estoy diciendo lamentable, África no tiene una institucionalidad tan grande que pueda decir algo en este momento. Lamentablemente África será lo que quieran hacer de él. Muy lamentable en este momento. Pero en esta situación en disputa hay un punto que nadie toca, que es el señor Netanyahu. ¿Por qué? Porque en estos planes que se ven muy interesantes, chocan contra la cosmovisión de los judíos porque tendrían que abandonar la tierra prometida. Porque la tierra prometida está fuera de la influencia de esta gente. Y aquí, por estos dos pequeños problemas, uno, porque la primera guerra, es decir, la guerra de Ucrania, es una guerra abiertamente de soberanistas
contra globalistas, porque ¿quién inicia la guerra de Ucrania? Biden. Biden es un globalista. Trump, ¿qué dijo? Que si él hubiera sido presidente, la guerra de Ucrania nunca hubiera iniciado. Y seamos honestos, le puedes decir muchas cosas a Trump, pero Trump no estaba interesado en lo más mínimo de continuar la guerra de Ucrania, porque él está aceptando el acuerdo. Y de hecho, la guerra de Ucrania le va a servir para decir, mira, la OTAN no sirve, esto queda en manos de Rusia. ¿Y quién inicia la guerra de Medio Oriente? Israel. Estados Unidos está ahí, atrapado. Entonces, esos señores es la parte de atrás que tenemos que entender de los conflictos. Vamos a un hard reset. Poco antes, poco antes de que esta crisis estallara, y esta crisis oficialmente estalla con la operación especial rusa, un grupo de economistas estadounidenses trataron de poner dos soluciones. La primera, un jubileo de la deuda. Esto, si ustedes quieren buscar historia, esto se hacía muy comúnmente en la antigüedad. Lo hacían los sumerios, lo hacían los persas, lo hacían los babilónicos, lo hacían los egipcios, lo hacían los griegos, lo hacían los romanos. Cuando la deuda llegaba a un límite que la economía no podía sostenerse, es decir, los impuestos no te dan, la gente está a punto de ir a la calle porque no tiene que comer, se perdonan todas las deudas, se liberan las arcas de la nación y se acabó. Esa era la primera propuesta. Obviamente, eso va en contra de todo el credo de Estados Unidos. La segunda era imprimir una moneda y darle un valor simbólico de, creo que era 100 trillones, depositarla en el tesoro y pagar la deuda. Por razones obvias no fueron. Entonces, así está. Por complicaciones obvias, no fueron. Pero bueno, pasemos a otro punto interesante. Cierre del estrecho de Hormuz. También hay planes de cerrar Bab el Mandeb. ¿Es Sí, cierto? es cierto. De hecho, ya los hutíes dicen que están esperando solo la confirmación. Es cuestión de días. El estrecho de Hormuz está cerrado. O sea, a pesar, fíjate cómo Estados Unidos volvió a cambiar su discurso, el estrecho de Hormuz está abierto, no, ahora lo cerramos nosotros. No, el estrecho de Hormuz está cerrado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué ambos dicen que están cerrados? Porque el estrecho de Hormuz está parcialmente cerrado. ¿Qué quiere decir con parcialmente? Irán permite la navegación a sus aliados y Estados Unidos quiere hacer lo mismo, permitir la navegación solo a sus aliados. Esa es la base del conflicto. Como ninguno de los dos puede obligar al otro, esa es la verdad, a permitir libre navegación, el estrecho está cerrado. Como se quiera ver, el estrecho está cerrado y el otro tiene la puerta, yo no sé, medio entreabierta, medio cerrada. Ya lo que le falta es un empujoncito muy pequeño. Ahora, otra de las preguntas. ¿Europa se va a librar de la guerra? Depende. Mira, aquí volvemos al punto. Aquí las elecciones, De medio término. no, las elecciones en Francia. ¿Por qué? Militarmente, militarmente, Francia es la última potencia europea. O sea, los ejércitos europeos son un cascarón excepto por Francia. Y no quiero decir que el ejército francés sea lo que era en la Primera y en la Segunda Guerra. No, 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 no. Pero los ejércitos europeos, todos, Los franceses llevan la batuta en este momento. exactamente, Se quiere aceptar o no. exacto, todos los ejércitos europeos son un cascarón excepto por Francia. Francia está dividida en dos corrientes enormes. Una es la Francia insumisa y otra es Marine Le Pen. Europa va a tener que decidir en si, como todos nosotros, tenemos una transformación
ordenada de los estados-nación a un nuevo sistema que pueda sobrevivir o entramos en una guerra. El O no suena muy bien, por cierto. Sí, claro, claro. Pero es que, a ver, Es que hay vamos a dos poner, caminos, es uno o el otro, no hay tres. sí, pero es que no, es que hay un punto de personas que está como en la nostalgia, ¿no? Que yo quiero que las cosas vuelvan a ser como sean antes. Nada regresa como es antes. No, Y no, si no el es así el COVID, tema. y si el COVID mató algo, mató fue el viejo orden mundial. El viejo orden mundial Claro. murió con el COVID. Estamos naciendo un nuevo orden mundial. Entonces tenemos vertientes como las de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez te puede gustar más, no, no menos, te puede ser un corrupto que lo es. Yo no lo voy a defender. O sea, yo no voy a defender a Pedro Sánchez en sus actos de corrupción. Pero todos sabemos que el problema de Pedro Sánchez no es la corrupción. Ese no es el problema de Pedro Sánchez. Tiene más cola que la imagen. Porque el problema de Pedro Sánchez es que está tocando intereses a mucha gente. Ese es su problema. Lamentablemente es un corrupto y se están agarrando de eso para tumbarlo. Pero Claro. si Pedro Sánchez no tocara los intereses que está tocando, Ahí lo dejaría en cadito. a nadie le molestaría la corrupción. Claro. A nadie le molestaría la regularización de migrantes. No, a nadie le molestaría eso. Ciertos intereses que está tocando. Él está reformulando la sociedad. Yo voy a hacer aquí un ejemplo que lo ponía en la universidad. Cuando Julio César, y yo creo que esto es para que la gente lo piense y con esto podemos ir cerrando. Cuando Julio César cierra este, el, la conquista de la Galia, él le entrega a Roma un problema. Tenía que asimilar un territorio y una población mayor a la que era la romana. La globalización, la idea global, entra como una idea originalmente de acabar con las guerras mediante el comercio. La idea era perfectamente válida, porque si ustedes revisan, todas las guerras son comerciales. Todas las guerras que hemos tenido son comerciales. Entonces, si hacemos de la guerra un mal negocio, la guerra desaparece. Era una teoría bastante válida. Lamentablemente no se aplicó. Ojo, no estoy defendiendo que la globalización hubiera funcionado, no lo sabemos, porque lo que se dijo que se iba a aplicar frente a lo que se aplicó fueron dos cosas muy distintas. Que normalmente eso es lo que suele suceder. Pero bueno, sí. Entonces, por eso, exacto, por eso es injusto hablar de que fracasó como tal. Ahora fracasó, lo que aplicaron fracasó. Entonces, hubo una gran movilización de migrantes, porque no solamente fue en Europa. Si ustedes revisan la gran mayoría de los países que participaron activamente en la globalización, tuvieron movimientos importantes de migrantes. Se nutrieron favorablemente con esos migrantes. Obviamente las sociedades cambian. La inmigración te cambia la sociedad. Absolutamente. Para bien o para mal, no. Comenzando, comenzando, perdona, un punto en el que a veces no hablamos. Energéticamente, estas personas que vienen ingresando, no estoy diciendo que esté bien, que esté mal, pero viene con una energía muy diferente, que a veces no se mide si será favorable o desfavorable. Eso es un problema muy serio. Y Porque es imposible, muchas veces es imposible de empieza a medir hasta trabajar, que pasa. exacto, empieza a trabajar sobre la sociedad, puede ser que para bien, puede ser que para mal. Tengo un punto por Exacto. allí dando vueltas. Me gustaría que cierres la idea para hacerte la última pregunta. Ya con esto cerramos el programa. ¿Quedó algo ahí en el tintero? Sí, terminar la idea de Julio César. Julio César eh, plantea una nueva sociedad romana. Los reaccionarios lo matan y como la nueva sociedad romana no se da, la guerra civil estalla de todas formas y la república muere para nacer el imperio. Es decir, los reaccionarios que matan a Julio César, lo que hicieron fue hacer peores los cambios.
Solo lo dejo para que lo pienses. Hmm, Tenemos que pensar en este ejemplo y lo que estamos viendo en nuestro hoy. ¿Ok? No lo veamos solo como historia, porque sabemos que todo esto es cíclico y que bien que mal algunas cosas se repiten y tenemos que estar ojo visor. Turquía tiene una agenda propia, digámoslo así. Sí, siempre la ha tenido. ¿Tú no te has dado cuenta cómo Erdogan está con la OTAN o no está con la OTAN? Mire, señores, Erdogan en su cabeza es un sultán otomano. Bingo. Erdogan quiere retomar el imperio otomano. O sea, Te pregunto, ¿es eso posible hoy en día? no, nómbrame un imperio que haya regresado. Ningún imperio regresa. Cuando se O sea, cierra el paraguas ya luego no hay cómo abrirlo. no hay forma, no hay forma. O sea, hacer revivir un imperio es No, como tratar de volver a poner un huevo en el cascarón. Y lo que pasa es que los europeos y muchos nostálgicos son así. Vamos a poner el ejemplo de Carlomagno. Carlomagno, ¿qué hizo? Fundar el Imperio Romano Germánico porque él tenía, y él en su cabeza, él era el gobernante del Imperio Romano. ¿Y dónde fue este? Y aquí vienen las partes chistosas, irónicas de la historia. ¿Dónde existía este Imperio Romano? En Germania, la zona de Europa que más resistió al Imperio al Imperio Romano. Romano, claro. Este, Les y, dio y oposición y guerra a más no exacto, poder, ¿sí? y crearon un, un absurdo que fue muy interesante, muy digno de estudiar, pero si comparamos lo que fue Roma y lo que ellos trataron de crear, no, los imperios no regresan. O sea, en este momento estamos enfrentando un cambio y se los digo a toda esa gente que está reaccionaria, que si valores tradicionales, nada regresa. Un río nunca es el No se mismo río. devuelve. Exacto. Un río nunca es el mismo río. Eh, yo entiendo que los cambios dan miedo y más de la forma que están ocurriendo, pero ¿qué es lo que está pasando? Este, Antes del COVID, e inclusive el COVID, fue la oportunidad de tener cambios pacíficos. O sea, todo cambio es traumático. Y si no, yo pongo este ejemplo siempre. Tú vas a remodelar tu cocina porque quieres una cocina nueva, lo estás haciendo voluntariamente, lo estás haciendo con toda la... Y te vas a quejar porque vas a pasar un buen tiempo comiendo sándwiches, porque vas a pasar un buen tiempo. Pero eso es un cambio. O sea, los cambios, estamos en una sociedad que parece tan de cristal que no quiere pasar por nada malo y son, señores, las cosas pasan, los cambios son cambios. Los cambios te van a gustar, te van a dar miedo, van a dar miedo porque es como que no sabes qué vas a hacer mañana, van a Ujú. ser emocionantes. De repente no nos salen bien porque es algo nuevo, pero ya. O sea, perdimos la oportunidad de tener un cambio ordenado para todos. Más suave, vamos a decirlo así, más Ahora, llevadero, más por favor, fluyendo. exacto, tratemos de no hacernos un cambio más duro de lo que debe ser, que ya va a ser bastante duro. De acuerdo. Y en este caso les pregunto a ustedes, ¿qué piensan de lo que hemos estado hablando? ¿Habrá algún imperio cayendo? ¿Habrá algún otro levantándose quizás por allí? ¿Qué piensan ustedes de Erdogan? ¿Irá a entrar Europa a la guerra? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan de Rusia? ¿Qué piensan de Ucrania? Me encantaría leerles. Y bueno, suscríbase, dé like, active la campanita. ¿Le interesan este tipo de programas? Háganoslo saber también. Pero sobre todo, ayúdennos a difundir. ¿Queremos sembrar miedo? Jamás. Queremos ver el panorama y que pensemos un poquito más y mejor las decisiones que vamos a tomar ya para allá, porque nos van a afectar más allá que en nuestro aquí y en nuestro ahora. Gracias, DS, por habernos acompañado el día de hoy. Saludos. No se les olvide dejarnos un recadito por acá, un like y ayúdennos de verdad a difundir. Hasta la próxima, soy Ariel Svi. Nos vemos.